Es necesario que nosotros entendamos que el propósito muchas veces de las pruebas en las que atravesamos es para fortalecer nuestra fe y para volver a entender que Dios es el que tiene el control de todo lo que nos sucede en la vida. Nosotros podemos ser muy expertos en algunas áreas de la vida, pero si no está la ayuda de Dios en nuestra vida, van a haber tormentas y no vamos a poder sobresalir de esas tormentas, no vamos a poder sobrepasar esas adversidades hasta que nosotros clamamos a Jehová. Cuando uno experimenta que la mano de Dios es la que lo sostiene en medio de los momentos difíciles, uno entra en fe y sabe que van a venir más pruebas, pero uno sabe que el mismo que lo ha librado anteriormente lo va a volver a librar nuevamente a uno. Que el mismo que nos sostuvo hace un par de años o hace un par de días es el mismo que nos sostiene, que nos va a estar sosteniendo el día de mañana. Que el mismo que nos provee, nos ha proveído, es el mismo que nos va a seguir dando provisión todos los días. Porque el propósito de Dios es que nuestra fe sea fortalecida cada día. Y es por eso que las pruebas llegan, pero también juntamente con las pruebas llega la fortaleza del Señor, llega la ayuda del Señor a nuestra vida. Cuando nosotros salimos y sobrepasamos esas pruebas, entendemos el propósito de esas pruebas. ¿Y qué pasa con las pruebas o las preguntas que a veces uno tiene y no recibe respuesta de parte de Dios? ¿Qué hacer en ese momento? Aunque es muy difícil que en medio de un momento difícil, en medio de una prueba, uno siga confiando en Dios. Y a veces no hay respuestas, porque vamos a atravesar algún momento donde no vamos a recibir respuesta. Pero tenemos que seguir confiando en Dios. Y un versículo en el cual nos podemos agarrar fuertemente es en Romanos 8:28, que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si no encontramos una respuesta, nuestra oración tiene que seguir siendo: Señor, yo no entiendo este momento, yo no comprendo esta situación, pero yo sigo creyendo que esto que estoy atravesando va a obrar para bien a mi vida. Yo tengo que entender y saber que si yo amo a Dios con todo mi corazón, todo lo que sucede en mi vida, todo lo que sucede en mi alrededor va a obrar para bien, aunque yo no lo entienda. Aunque yo no comprenda la situación, pero tengo que entender que todo va a obrar para bien en mi vida, todo va a obrar para bien en mi familia, porque yo amo a Dios y su palabra dice que los que lo aman, todas las cosas le obran para bien, aún hasta las cosas negativas que nosotros vemos en nuestra vida, eso también va a obrar para bien en nuestra vida. Entonces, cuando llegue ese momento, tenemos que tomar una decisión. Nosotros tenemos que ir por la vida tomando decisiones. Y entonces vamos a tener que tomar una decisión entre frustrarnos, desesperarnos o dejar que Dios tome el control. No hay otra opción. O nos frustramos o nos desesperamos o lo ponemos todo en las manos de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que el propósito de Dios en medio de las pruebas va a ser siempre obrar para bien en nuestra vida. Y si nosotros decidimos por frustrarnos, por desesperarnos, no vamos a encontrar respuesta. Pero si nosotros decidimos por dejar que Dios tome el control, que Él que es soberano, tome el control de nuestra vida y de nuestras tormentas y de nuestras aflicciones, entonces todo va a ir obrando para bien. Tenemos que entender que Dios tiene un propósito supremo en todo. Y si nos va a tocar esperar hasta llegar a la eternidad para recibir una respuesta, pues vamos a vivir como Job, declarando, porque Job decía: aunque Él me matare, en Él esperaré. Entonces nosotros tenemos que vivir confiando en Dios todo el tiempo. Y Job lo decía, Job 13:15, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job tenía toda su confianza, toda su esperanza en Dios, porque él sabía que era el único que lo podría librar de esa situación en la que él estaba atravesando. Y aunque él sabía, y él decía: aunque Él me matare, en Él voy a seguir esperando, en Él voy a seguir confiando, en Él voy a seguir creyendo, porque fuera de Dios, lo hemos estado repitiendo en estos días, fuera de Dios no hay bien. Y aunque Dios, el mismo Dios sea el que nos mate, como decía Job, en Él tenemos que seguir esperando y confiando.
Solo esas dos opciones tenemos: desesperarnos o aceptar que Dios es soberano y Él sabe por qué suceden las cosas en nuestras vidas. Nuestra decisión de creer va a ser fundamental para tener una relación con el Señor. El propósito de Dios va a ser todo el tiempo que nuestra fe vaya en aumento. Y como les digo, recibamos o no recibamos respuesta, nosotros tenemos que seguir creyendo y esperando en el Señor. Porque Él está en control de todo. Él está en control de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestras finanzas, de nuestra salud. Él tiene el control de completamente todo. Entonces, haya respuesta o no haya respuesta, yo voy a seguir creyendo en el Señor. Haya respuesta o no haya respuesta, yo voy a seguir aferrándome a la palabra del Señor. Y si hay respuesta, voy a glorificar al Señor con todo mi corazón, porque voy a entender que fue un propósito por el cual yo atravesé esa prueba. Y si no hay respuesta, voy a seguir declarando que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y al final, todo en nuestra vida va a obrar para bien. Nuestras victorias son para bien y aún nuestras derrotas también son para bien. Pero en todo tiempo, en todo momento de angustia, tenemos que entender que cuando clamemos a Jehová, Él va a venir, Él va a traer una salida, una solución, nos va a dar alegría y Él nos va a guiar con esa misma alegría hacia el puerto que nosotros queremos llegar. Y vamos a ir más seguros y más confiados, porque vamos a entender y saber que es la mano de Dios y que es el amor de Dios el que nos está guiando en todo el tiempo.